bastante altos y metidos entre líneas. Igor. Entonces, entrando a los movimientos de la Fiorentina, como hemos comentado, es un equipo que pasa muy poco tiempo en su tercio de campo, pero sí que es un equipo que intenta sacar el balón desde atrás, lo que rápidamente trata de transicionar el campo rival. Por tanto, normalmente en salida de balón la tratan de hacer entre los dos centrales y el pivote, incluso los laterales vienen un poco a la ayuda, pero los demás jugadores suelen estar bastante altos y prácticamente en campo rival para tratar de sacar rápidamente y llegar a la zona del campo rival y a partir de ahí atacar, sin tratar de acumular muchos pases en su campo. Por tanto, en los saques de puertas, como en tácticas, vamos a tener activado balones largos, ya que queremos que el equipo rápidamente se instale en campo rival y ahí tocar el balón. En los saques de puerta los jugadores van a estar muy arriba, entonces tendremos que activar que los jugadores se acerquen, pedir que se acerquen los jugadores por tal de sacar el balón entre los dos centrales, el pivote y los laterales, y a partir de ahí con 4 o 5 pases tratar ya de llegar a campo rival y a partir de ahí atacar tranquilamente. Y cuando el equipo tiene el balón ya en campo rival o en el centro del campo, que es una situación que se repite mucho en la Fiorentina, se puede ver como siempre están tocando entre los dos centrales más Amrabat del pivote, con mucha gente entre líneas y muy alta, es decir, los laterales suelen estar bastante altos, los extremos en algunos casos alguno está metido por dentro, con los dos mediocentros medidos también entre líneas, más el delantero centro. Igor. And it's with Amrabat. Y mientras están teniendo estas posesiones de balón, normalmente un movimiento muy utilizado por Amrabat es meterse entre los dos centrales o en la derecha de los centrales, formando una línea de 3 con los dos centrales, por tal de buscar siempre pases filtrados para la gente entre líneas o aberturas para los laterales o los extremos que estén abiertos. And in possession, Milenkovic.
Y aunque la realidad es que normalmente se mueve mucho el balón entre estos dos centrales y el pivote, los dos mediocampistas también son muy importantes, ya que normalmente están metidos entre líneas, pero sí que es cierto que siempre uno de los dos trata de bajar un poco a ayudar a mover el balón y no se quedan simplemente fijados entre líneas. Duncan. Y es que la Fiorentina es un equipo que le encanta atacar por los lados y meter muchos centros al área. De hecho, es uno de los equipos que más centros al área mete. Y por tanto, cuando están tocando, sobre todo entre los dos centrales más el pivote ya en campo rival, tratan de buscar los lados. Y en el lado izquierdo, en este caso, normalmente la dinámica más habitual es ver cómo Sotil está completamente pegado en banda y es Biraghi el que se mete un poco más entre líneas. Por tanto, el balón llega para la abertura de Sotil, que está completamente abierto, y desde ahí puede encarar y meter un centro para la llegada ya de sus compañeros que cargan el área con muchos efectivos. Yes, who knows? Maybe another opportunity in the works for them. Sufyan Amrabat. Is it going to end up being productive for them? And it's played into the center. En algunas ocasiones, cuando se va el balón a banda, Sotil no siempre mete el centro, sino que a veces también se puede ver como Biraghi rompe el espacio y Sotil le puede meter el pase filtrado para que Biraghi pueda ya meter un centro atrás y estar completamente solo. Pero aunque normalmente sea el extremo zurdo el que está abierto en banda pegado, no quiere decir que Biraghi no tenga la amplitud en algunas ocasiones, y es que a veces Sotil se mete por dentro y es Biraghi el que está en amplitud y es el que puede meter el centro al área para la llegada de los efectivos de su equipo. And in possession, Milenkovic. Well, they continue their push for the equaliser, but definitely not forcing it. Now, will the cross work out for them? A creative look about this. Biraghi. Good-looking cross. Y por el lado derecho pasa lo mismo exactamente que en la banda izquierda, aunque normalmente lo que sí que es cierto es que en el lado derecho Dodó suele normalmente ganar la amplitud abierto por banda y es Nicolás González el que se mete un poco más por dentro dándole la banda a Dodó. With Amrabat. Beautiful pass. Pero no siempre es Dodó el que da la amplitud, sino que a veces Nicolás González está abierto y entonces si esto lo ve Dodó, Dodó se mete por dentro y es Nicolás González el que está y recibe abierto en banda y desde ahí también él puede encarar o generar peligro. Every reason to believe we're in for an entertaining match here. It's Galatasaray facing. Pero los mediocentros ofensivos, digamos, también son muy importantes en este sistema, ya que normalmente son los que siempre están entre líneas y por tanto cuando el equipo trata de filtrar un pase son los que pueden ya hacer que progrese la jugada y abrir a las bandas o chutar o generar peligro. En el caso de Bonaventura, en muchas ocasiones también se puede ver que fruto del movimiento de la jugada, ya que tienen mucha flexibilidad de movimiento, se puede ver como Bonaventura cae en banda. Si Nicolás o Dodó están un poco más metidos por dentro, él puede caer en banda y desde ahí también generar peligro y meter un centro él ya abierto. Y por el lado izquierdo también suelen haber movimientos y ya sea Duncan, Mandrágora o quien juegue en ese momento, un movimiento también utilizado es que si están tocando por izquierda, lo que pueda pasar es que desde la posición del extremo o desde el lateral, Duncan trate de romper en el espacio entre central lateral del equipo rival en la zona indefendible y le metan ahí un pase al hueco para que él pueda centrar o si tiene una ocasión ya para chutar. Nikola Milenkovic. Biraghi. Still level here, but the pressure escalating. Pero evidentemente en este equipo, en esta Fiorentina, el recurso de la presión
hombre a hombre al rival es muy importante, ya que le da muchas ocasiones de gol al equipo, ya que al ser hombre a hombre en muchas ocasiones roban muy alto y en campo rival, y ahí si consiguen esos robos tienen mucha facilidad para generar ya esa transición y ocasión muy clara de peligro. Bardacci. Perfectly positioned to take it away. Useful looking ball. An effective cross. Así que vamos a pasar a las tácticas y como hemos comentado vamos a tener una presión hombre a hombre y tenéis dos opciones en este caso. En este defensivo podéis poner o presión fuerte. Si activáis presión fuerte vamos a tener que constantemente tratar de activar la presión manual de presión de equipo cada vez que el equipo rival tenga el balón, sobre todo o en saque de puerta o en situaciones en las que ya tengáis el equipo colocado y podáis apretar arriba. Pero la otra opción es poner presión constante, que constantemente tendréis ese marcaje al hombre, que es lo que hace la Fiorentina, y no tendréis que pensar tanto, ya que lo harán automáticamente, constantemente, pero sí que es cierto que os vais a quedar sin estamina mucho más rápido. Así que yo he probado las dos, son útiles las dos, así que entrando en anchura vamos a poner 40 bastante estrechos, ya que aunque hagan presión al hombre, siempre tratan de tapar zonas interiores y a partir de ahí presionar. Con profundidad 70, ya que la línea es alta y tratan de jugar constantemente en campo rival. En plan de juego vamos a poner balones largos, y no es que la Fiorentina sea un equipo que juega al balón largo, sino que simplemente es un equipo que no trata de hacer muchos pases en su campo, aunque trate de sacar el balón jugado desde atrás y trata de constantemente estar en campo rival. Por tanto, con balones largos conseguiremos que en saque de puerta, sobre todo, los jugadores ya tratan de ir a campo rival, instalarse ahí en esa zona y a partir de ahí atacar. En creación de oportunidad pondremos equilibrado, porque cuando ya vayamos al campo rival, que es donde juega la Fiorentina, ahí sí que es un equipo que sí que le gusta tener la posesión, pero siempre trata de acabar llegando lo más rápido posible por los lados y ahí meter centros y generar peligro. En anchura 70, evidentemente los centrales cuando tienen el balón entre los dos centrales y Amrabat suelen dar mucha amplitud al campo entre esos tres jugadores, y en futbolistas salarias pondremos 8 porque evidentemente es un equipo que es de los que más centra el área, por tanto cuando llega por los lados acumula muchísima gente al remate, con corners en 4 y faltas en 4. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero pondremos sale por los centros y guardameta libero. A los dos centrales los vamos a dejar completamente igual. Al lateral izquierdo Biraghi lo vamos a dejar en equilibrado y invertido. ¿Por qué? Porque queremos que en algunas ocasiones esté metido por dentro cuando Sotil esté abierto, pero en otras también, aunque tengamos invertido, va a estar en amplitud para meter los centros desde fuera. A Dodó le pondremos unirse al ataque invertido porque suele ser un poco más ofensivo y sí que queremos que en muchas ocasiones esté dando la amplitud, y aunque tengamos invertido, como a Nicolás González tenemos tirar diagonales, en muchas ocasiones será Dodó el que dé la amplitud y Nicolás el que esté por dentro. Con apoyo equilibrado y entrar al remate para cuando ataquemos por lado izquierdo, también Nicolás González entra al remate. Al otro extremo, Sotil, le dejaremos en básico. Y aquí no vamos a poner tirar diagonales, sino que lo vamos a dejar en básico, ya que Sotil suele estar mucho más habitualmente abierto en banda que Nicolás, que suele estar normalmente más metido por dentro, por tanto con equilibrada en más ocasiones estará abierto. Con lo demás en equilibrado y entrar al remate. A Amrabat le pondremos marcaje individual porque como hemos dicho que hacemos marcaje al hombre, distancia entre defensas para que se meta entre centrales y haga esa línea de 3 tan habitual que hace la Fiorentina cuando tiene el balón en muchas ocasiones, y marcaje al centro y pivote organizador para que no siempre se quede en esa línea de 3 y constantemente de salida de balón cuando el equipo tiene la posesión. A Duncan le pondremos adelantarse y entrar al remate, ya que constantemente queremos que vaya a zonas de remate, y a Bonaventura, como lo tenemos de MCO, lo dejaremos en apoyo defensivo básico para que sea una especie de MCO en defensa, entra al remate, conserva la posición y intercepciones normales. Y finalmente a Cabral lo pondremos quedarse en el centro, ya que queremos que constantemente sea el rematador, y referencia porque muchas veces cae a recibir y a dejar de cara, con apoyo defensivo básico.
Así que hasta aquí el vídeo de la Fiorentina de Vincenzo Italiano, y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.